En 1945, la sociedad ecuatoriana necesitaba profesionales en comunicación para enfrentar los retos de una época en constante cambio. Para atender esta demanda, se fundó la Facultad de Comunicación Social, que hoy conmemora 80 años formando líderes en el ámbito de la comunicación y apoyando el desarrollo del país. La historia del periodismo ecuatoriano está intrínsecamente ligada a la llegada de la imprenta al país, un elemento crucial que marcó el desarrollo de la comunicación social y que tuvo sus primeros referentes en el trabajo periodístico de Eugenio Espejo. En 1750, gracias a la gestión de la comunidad jesuita, se estableció la primera imprenta en la Real Audiencia de Quito, ubicada inicialmente en Ambato. Este establecimiento, de carácter privado y destinado principalmente para el uso de los colegios jesuitas, operó en un contexto de limitaciones y persecuciones, especialmente por parte del Partido Liberal, que dominaba la época. En 1760, la imprenta se trasladó a Quito, donde continuó su labor. Aunque en sus inicios la producción de textos fue mayoritariamente religiosa, la contribución de los jesuitas, al igual que la de otras órdenes religiosas como los agustinos y dominicos, fue fundamental para la formación cultural y cívica de la población ecuatoriana durante la colonia, marcando un hito significativo en el desarrollo de la educación y la comunicación en el país. El siglo XIX se caracteriza por la presencia de periódicos combativos que sirvieron como herramientas de defensa política, reflejando el fervor ideológico y partidista de la época. En este contexto aparece Primicias de la Cultura de Quito en 1792, que se reconoce como el primer periódico oficial de Ecuador y el tercer periódico más antiguo de América del Sur. Eugenio Espejo destacó por sus intereses en la educación de las masas, una ilusión que permea sus escritos y se manifiesta de manera directa en las publicaciones de su periódico. Espejo, con sacrificio, trazó las rutas del periodismo al servicio de la libertad, combatiendo abusos, tiranías, privilegios y la explotación de conciencias. Inauguró así la primera etapa de la prensa libertaria en Ecuador. En 1945, el Congreso Nacional de Ecuador, bajo la presidencia de José María Velasco Ibarra, promulgó el decreto número 315 que estableció la creación de las escuelas de periodismo en las universidades de Quito y Guayaquil. La segunda posguerra intensificó la necesidad de modernizar los medios de comunicación, lo que llevó a la creación de estas escuelas como respuesta a la demanda de profesionales capacitados en el ámbito periodístico. Así, el 8 de marzo de 1945, la Asamblea Nacional Constituyente formalizó la fundación de las escuelas de periodismo, consolidando a Quito como el lugar de origen de esta iniciativa, y a Guayaquil como su segunda sede, establecida un año después. Fui un autodidacta apasionado y me convertí en el primer periodista de investigación de Ecuador. Convencido de que la educación y las ideas pueden transformar a los pueblos, fundé Primicias de la Cultura de Quito el 5 de enero de 1792, el primer periódico de mi país, que devino en un símbolo de los comienzos del periodismo y de la formación de una embrionaria opinión pública, para despertar conciencias y fomentar el pensamiento crítico en una sociedad donde predominaba el analfabetismo y el silencio impuesto. Desde joven comprendí las desigualdades de nuestra sociedad, fue por eso que, con mis escritos, quise sacudir las mentes dormidas y preparar a mi gente para la libertad. En mi exilio escribí el Diario de Paita, un documento íntimo y político. En él, narro recuerdos de la lucha independentista, que refleja mi rol comunicativo y político. Mis cartas fueron mucho más que correspondencia personal, eran instrumentos políticos. En ellas, defendí ideales libertarios y expresé mi apoyo a quienes continuaban la lucha. También son un medio para comprender cómo el lenguaje puede convertirse en una herramienta para desafiar sistemas de poder. Por otro lado, mis proclamas no solo buscaban alentar a los combatientes, sino también denunciar traiciones y reafirmar mi compromiso con la independencia. Soy Gabriel García Moreno. Mi relación con el periodismo fue intensa y apasionada. Como editor del diario El Surriago, me enfrenté al presidente Ramón Roca, mientras que con El Vengador combatí a Flores.
También fundé el diario La Nación para cuestionar a Urbina y La Unión Nacional, un periódico conservador que defendía mis ideas políticas. A lo largo de mi carrera, el periodismo me permitió expresar mis opiniones y luchar por mis ideales. Recuerde mi legado. En 1879, fundé El Telégrafo, un periódico que se convirtió en un pilar del periodismo político en Ecuador. Desde sus páginas, defendí con valentía la verdad y confronté a las autoridades cuando fue necesario. Mi compromiso siempre fue con la libertad de prensa, la educación y la cultura, promoviendo ideas progresistas en cada publicación. A lo largo de mi carrera, luché incansablemente contra la censura, convencido de que un pueblo bien informado es la base de una sociedad democrática. Desde 1945, la formación de periodistas era informal y desestructurada, lo que generaba una gran necesidad de profesionalización y regulación. En respuesta a esta necesidad, 3 entidades clave contribuyeron a la conformación de las escuelas de periodismo en Ecuador: la Asamblea Nacional Constituyente, los cursos de periodismo impartidos en la Universidad Central del Ecuador y la Unión Nacional de Periodistas. La Asamblea Nacional Constituyente es el organismo encargado de la redacción de una nueva constitución que establezca las reglas y el funcionamiento del sistema político y social. Su propósito es sentar las bases de un sistema que garantice el funcionamiento adecuado de las instituciones públicas, asegurando así una correcta gobernanza y un marco normativo que respete los derechos y deberes de la ciudadanía. El 8 de marzo de 1945, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador desempeñó un papel crucial en la formación del periodismo en el país al crear, mediante un decreto legislativo, las escuelas de periodismo en Guayaquil y Quito. La Asamblea decretó la creación de estas escuelas como una continuación del curso de periodismo que ya funcionaba con anterioridad, asignando recursos financieros del presupuesto estatal para su organización y funcionamiento. Asimismo, se estableció el reconocimiento de los estudiantes matriculados en el primer curso de periodismo y se encomendó a las universidades la elaboración inmediata de planes y programas de estudios. Este hito marcó el inicio formal del periodismo académico en Ecuador, consolidando la educación en comunicación como una disciplina fundamental en el desarrollo social y político del país. El 29 de enero de 1940, en Quito, se fundó la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Las reuniones previas se llevaron a cabo en las oficinas de El Universo y El Comercio. Augusto Arias fue designado presidente provisional, acompañado por fundadores como Eduardo Chalén Castillo y Julio Alarcón Ayala. La iniciativa contó con el apoyo de directores de medios como Carlos Mantilla Jácome, del diario El Comercio, y José Abel Castillo, del diario El Telégrafo. La profesionalización del periodismo en Ecuador fue posible gracias a la colaboración de instituciones públicas como la Asamblea Nacional Constituyente, que en 1945 formalizó las escuelas de periodismo. También gremios como la Unión Nacional de Periodistas, que promovió la creación de estas escuelas y contribuyó en el diseño de los planes de estudio. Y la organización pública, los cursos de periodismo impartidos en 1942, sentaron las bases para la educación académica de los periodistas. Estos esfuerzos conjuntos marcaron el inicio de la formación profesional del periodismo en el país.